Comenzamos. Pues buenos días a todas y a todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia web que lleva por nombre Sustentabilidad y Potencial Agroecológico de Moringa oleífera ante escenarios de cambio climático en Veracruz, México, la cual nos va a hacer favor de impartir el doctor Juan Manuel Carrión Delgado, docente investigador del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, al cual le agradecemos haber aceptado estar aquí en este espacio para compartirnos un poco sobre su investigación. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. El doctor Juan Manuel Carrión Delgado obtuvo su título de ingeniero industrial en producción en el Instituto Tecnológico de Veracruz y cuenta con una maestría en ciencias en planificación de empresas y desarrollo regional en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. También cuenta con estudios de desarrollo y manejo de recursos naturales en Lewis and Clark College en Portland, Oregón, Estados Unidos. Además, realizó una especialidad en Economía Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Asimismo, cuenta con un doctorado en Desarrollo Regional Sustentable en el Colegio de Veracruz y un doctorado en Investigación Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz y por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Actualmente también está en proceso de obtener su doctorado en Educación por el Instituto Veracruzano de Educación Superior y la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, Cuba. Además, ha realizado 2 estancias postdoctorales por el CONACYT en Desarrollo Rural y Manejo Sustentable de Recursos Naturales. Asimismo, cuenta con diversas certificaciones en Educación para el Desarrollo, Manufactura Esbelta, Cadenas de Suministro, White Belt Six Sigma, Yellow Belt Six Sigma, Green Belt Six Sigma y RICPAS, entre otras. Actualmente se desempeña como investigador en agroecosistemas resilientes ante los escenarios del cambio climático y ha realizado diversas contribuciones significativas con publicaciones en revistas internacionales indexadas al CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y de diversas academias e instituciones relacionadas con la ingeniería y la investigación. Así es que le damos la cordial bienvenida al doctor Juan Manuel Carrión y pues le cedo la palabra, doctor. Al final vamos a poder tener una sesión de preguntas y respuestas, si así lo desean. Entonces, adelante, doctor. Bienvenido. Muy bien. Muy buenos días a todos los presentes. Me gustaría expresar mi agradecimiento a los miembros del cuerpo académico que han organizado este evento virtual, así como al estimado maestro Julio César Almanza por la distinción que me ha sido otorgada el día de hoy. Para mí va a ser un honor el poder formar parte de la experiencia de esta charla, de esta plática virtual. Bien, comentado esto, me voy a permitir compartir una presentación que será la base de la plática de hoy. Muy bien, reitero que la charla de hoy versará sobre la sustentabilidad y el potencial agroecológico de Moringa oleífera LAM ante escenarios de cambio climático en Veracruz, México. El contenido de la presente presentación, si pasamos a la siguiente, por favor. Dividí en 4 apartados a manera introductoria. Bueno, pues vamos a hacer una descripción de los términos que mayormente vamos a manejar en el tránsito de esta presentación, y en un segundo momento vamos a hablar sobre las indagaciones obtenidas acerca de la sustentabilidad de 4 agroecosistemas en el estado de Veracruz. En un tercer momento haremos también la descripción, o haré la descripción de lo que es el potencial agroecológico de Moringa oleífera en el estado de Veracruz. Y vamos a cerrar todo esto con los resultados obtenidos en la parte de poder hacer un análisis sobre lo que son las variaciones del potencial agroecológico de Moringa ante la presencia de escenarios de cambio climático.
Entonces, de esta manera, pues vamos a dar inicio con la descripción de cada una de las definiciones y vamos a iniciar con la primera, que sería en la siguiente, lo que es la ciencia regional. Les había comentado, bueno, pues que la ciencia regional es una disciplina que se nutre de otras disciplinas también, como es el caso de la economía, la geografía, este, también la parte de eh, a la parte ambiental, incluso entran diferentes áreas del conocimiento, la parte de la educación, entre tantas. Dentro de lo que es la ciencia regional, bueno, podemos definir que la región, bueno, pues es un espacio físico donde eh, se pueden identificar condiciones similares, referentes, por ejemplo, a lo que es la parte de la historia, lo que es la parte de lo que es la geografía, el tipo de cultura, entre tantas. Es una región delimitada, es un espacio en el cual pueden coincidir diferentes elementos dependiendo de el tipo de regionalización que queramos hacer, si va a ser una región natural, una región histórica o de otro tipo. En tanto, la parte de lo que es el desarrollo sustentable, pues aquí básicamente se está diciendo que es con referente a la parte de lo que es el poder, el administrar, el poder, que los recursos naturales no se vean comprometidos por un abuso excesivo, un mal uso, para no comprometer aquellos recursos que le competen a las generaciones venideras. En tanto, el desarrollo regional sustentable, bueno, pues lo que busca también es un equilibrio entre lo que es el cuidado ambiental, la parte de lo que sería el mejoramiento de la calidad y de vida, tanto de las personas como de las regiones o de las comunidades que se encuentran delimitadas dentro de lo que es una región. Un agroecosistema, bueno, pues un agroecosistema viene siendo un sistema en el cual existe una gran interacción entre los diferentes elementos que se encuentran dentro del mismo con el propósito de poder de ayudarse mutuamente y de esta manera, bueno, pues se obtienen resultados de mucho beneficio en cuanto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Vamos a la siguiente. Bueno, pues me permito presentarle sobre la especie que vamos a tratar hoy. La moringa oleífera, bueno, pues es una especie que no es endémica, no es de nuestro país, proviene de lo que es Asia, que llegó a nuestro país allá por el siglo XVIII a través de lo que es el Pacífico, razón por la cual el Pacífico mexicano todavía encontramos mucha evidencia de este cultivo, desde lo que es el estado de Chiapas hasta todo lo que es Sinaloa, toda la gran parte del Pacífico mexicano. Esta planta se adaptó perfectamente a las condiciones de esos lugares, de tal forma que en este momento, bueno, pues ya forma parte de la gastronomía local. Dentro de los estudios que se han realizado sobre esta especie, bueno, pues se ha detectado, pues de que contiene más de 40 antioxidantes. También se han comprobado en laboratorio de que pues tiene muchas propiedades, sobre todo para lo que es la parte del bajar los niveles de glucosa en sangre. Perdón, doctor, creo que se cerró su micrófono. Ahí, Aquí, ok, ahí ya le gracias. escuchamos. Sí. Bueno, este, les comentaba sobre la planta de moringa, que es una especie que no es propia de nuestro país, sino que proviene de lo que es el continente asiático y que llegó a nuestro país allá por el siglo XVIII a través de la nao de China,
a todo lo que es a lo que es el Pacífico mexicano. En el Pacífico mexicano, en este momento, tenemos evidencia de que se adaptó perfectamente a las condiciones de temperatura y de precipitación prevalecientes la mayor parte del año en esos lugares. Una de las cuestiones importantes es de que los estudios en laboratorio nos han revelado de que esta planta contiene muchas bondades. Entre las bondades que contiene es que posee más de 40 antioxidantes. También se ha comprobado que que contiene propiedades que coadyuvan sobre todo a lo que es el bajar los niveles de glucosa en la sangre. También se ha comprobado que tiene propiedades anticancerígenas, entre otras. Y sobre todo que abona mucho a las cuestiones de nutrición y también se ha identificado de que es una especie no invasiva, de que tiene una capacidad de adaptación a climas de pues extremos de alta temperatura y de baja precipitación, aparte de que es una especie que nos ayuda también a la recuperación de suelos. Con respecto a esta planta, puedo comentarles que es una planta de rápido crecimiento. Esta planta puede alcanzar una altura de 10 a 12 metros. Sus flores pues pueden llegar a medir entre 10 a 20 centímetros. Es un árbol de raíces profundas, es por eso que nos ayuda también en la parte de la recuperación de los suelos. En cuanto a lo que es la hoja, pues es una hoja compuesta que puede el tamaño oscilar entre 7 a 60 centímetros y como fruto principal tiene lo que es la vaina, que contiene aproximadamente de 15 a 20 semillas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una semilla de moringa, con un sabor muy amargo. Es por eso que también esto llevó a estudios de laboratorio y es sobre todo en muchos lugares la utilizan como una forma de poder bajar los niveles de glucosa. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, haber investigado sobre esta especie de moringa, pues también nos ha remitido necesariamente a relacionarlo con el reto que tenemos en la actualidad, que es sobre la autosuficiencia alimentaria. Al hablar de autosuficiencia alimentaria, también nos remonta a lo que es los objetivos de desarrollo sustentable. En esta indagación vemos de que el cultivo de moringa pudiera incidir principalmente en 4 objetivos del desarrollo sustentable. El primero de ellos es el hambre cero, que es el objetivo número 2. El objetivo número 8, que sería también lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico. El siguiente objetivo, bueno, pues sería la parte de producción y consumo responsable, y también lo que sería el objetivo número 13, referente a lo que son las acciones por el clima. Entonces, el cultivo de esta planta puede también ser pues puede aportar mucho a lo que es la autosuficiencia alimentaria, que consistiría, bueno, pues sobre todo que las personas, que las comunidades tengan la capacidad de poder producir su propio alimento sin depender de la parte exógena. Todo esto está contemplado también como parte del PRONACES, lo que es el Programa Nacional Estratégico de nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en este andar también, en ese primer momento que nosotros nos acercamos a poder trabajar sobre los cultivos del estado de Veracruz, nosotros hicimos una indagación en el cual identificamos que los principales cultivos que están aportando un mayor beneficio económico al estado de Veracruz es lo que es los cítricos, la caña de azúcar y el maíz
grano blanco de temporada. Entonces, en estos momentos estamos obteniendo muy buena producción. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones agroclimáticas son adecuadas para poder cumplir con ese propósito. Pero ¿qué va a pasar o qué pasará en algún futuro a mediano o a largo plazo cuando las condiciones ya no sean las mismas? Entonces, ante esa incertidumbre, se decidió investigar, bueno, pues qué otras alternativas pudiéramos tener en nuestro estado, pues para poder garantizar lo que es un beneficio económico con un impacto ambiental menor, pero sobre todo con una retribución social importante. Ante esto, dentro de las especies que se consideran resilientes, nos topamos con lo que es la moringa oleífera. Entonces, a partir de esa reflexión, surgió la primera pregunta. eh, ¿Cuáles son los puntos críticos de sustentabilidad en los agroecosistemas de mayor valor económico y en el cultivo de moringa oleífera en el estado de Veracruz? De esta pregunta, de este análisis dependía si continuar con la pregunta 2, porque si la especie de moringa eh, estuviera por arriba, por encima del análisis en cuanto a los indicadores obtenidos de los cultivos principales y se demostrara que moringa contiene, bueno, pues es más sustentable que los cultivos que, que actualmente se están manejando en el estado de Veracruz. Esto daría paso a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera con los requerimientos agroclimáticos actuales y cómo se verán afectados por los efectos del cambio climático en el horizonte de tiempo de 2039 en nuestro estado? Entonces, con esta pregunta se pretenden hacer dos cosas. En primer lugar, determinar, hacer un diagnóstico del momento actual de cuáles son las regiones, los lugares que cumplen con las condiciones óptimas para el cultivo y que pueda prosperar con éxito esta especie, pero también si al paso del tiempo estas regiones en este estado actual hacia el futuro se incrementarán o va a haber un decremento de los espacios que cumplan con estas condiciones. Entonces, a partir de esta primera pregunta, se continuó con este proceso de indagación y para ello nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces se planteó lo que es un objetivo general que consistió en identificar y delimitar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de la moringa oleífera LAM en el estado de Veracruz, considerando los puntos críticos de sustentabilidad, así como los efectos del cambio climático al horizonte de tiempo 2039, con requerimientos agroclimáticos reportados por los productores locales. Aquí, una de las cuestiones importantes es que estamos involucrando eh, a los productores locales para obtener de ellos un conocimiento empírico, no documentado, y también aplicarlos en en el desarrollo de este trabajo. Para poder alcanzar este objetivo general, dividimos ese objetivo en tres apartados o tres específicos particulares. En el primero de ellos, el primer objetivo consistió específico en identificar los puntos críticos de sustentabilidad en los tres agroecosistemas de mayor valor económico y moringa oleífera en el estado de Veracruz. En un segundo momento, el objetivo número 2 consistió en determinar las zonas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en el estado de Veracruz, considerando los requerimientos agroclimáticos reportados por los productores locales. En este segundo objetivo se consideró toda la información empírica proveniente de los productores locales, pero también se nutrió ese trabajo con información de, obtenida a través de datos bibliográficos.
Para un tercer objetivo consistió en delimitar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera, LAM, derivado de los efectos del cambio climático al horizonte de tiempo 2039, con requerimientos agroclimáticos reportados por los productores locales en el estado de Veracruz, México. A partir de esto, bueno, pues diseñamos toda una estrategia que la podemos observar en la siguiente lámina, de qué es lo que se iba a hacer para poder alcanzar cada uno de los objetivos. Por ejemplo, con respecto a la identificación de los puntos críticos, que es el objetivo 1, bueno, pues lo primero que se hizo fue una revisión documental para poder identificar los cultivos de un mayor valor económico en el estado de Veracruz. Toda esa información bibliográfica eh, se aplicó a un modelo eh, conocido como un modelo PER, que es un modelo de presión estado-respuesta, para poder hacer la valoración de esos cultivos a través de tres vertientes, la vertiente ambiental, económica y la parte social. Teniendo los datos del modelito de presión estado-respuestas, se diseñó también un instrumento para la colecta de datos con productores a través de una entrevista semiestructurada. Se hizo la colecta de datos de producción, de la producción agrícola en estos 4 cultivos a través de los productores, y finalmente se obtuvo un análisis de resultados y la determinación de los puntos críticos, a lo que se le denomina la parte de los indicadores de sustentabilidad. Nos apoyamos en fuentes oficiales, como la FAOS, lo que es el método MEMIS, lo que es el PER, y autores relevantes dentro de lo que es el ámbito de la identificación de puntos críticos, así como obtuvimos datos abiertos como el CIAP, para lo que es el objetivo número 2, para alcanzar el objetivo número 2, que viene siendo la identificación, delimitación de las diferentes regiones, de las diferentes regiones con potencial agroecológico en nuestro estado. Bueno, pues aquí lo que se hizo eh, fue utilizar datos o requerimientos agroecológicos de moringa con base a referencias bibliográficas. Se obtuvo información de cuáles son los requerimientos óptimos para poder obtener un buen producto de moringa conforme a investigaciones ya realizadas eh, por diferentes autores, pero también se hizo la determinación de los requerimientos agroecológicos de moringa con base a la experiencia de los productores veracruzanos. Todas estas, todo esto nos llevó a la caracterización agroclimática del estado de Veracruz y la delimitación de áreas con potencial agroecológico mediante un sistema de información geográfica. Para ello nos apoyamos en la herramienta de QGIS y acudimos también a fuentes de datos abiertos, como lo que es el CIAP, lo que es el INEGI. Acudimos a datos georreferenciados, al Atlas Climático, entre otros, y fuentes bibliográficas. Para alcanzar lo que fue el objetivo número 3, bueno, pues se ocuparon las capas climáticas que nos ayudaron, eh, que, que sería la base de la regionalización del estado actual, para que sobre esos datos que se obtuvieron en la determinación de lo que es el mapeo del estado actual, nosotros pudiéramos aplicar un modelo de circulación global, un modelo de circulación general, dentro de las recomendaciones obtenidas fue que el modelo MCG HACHEM2 ESUK es el que mejor resultados ha presentado para lo que es la parte de México. Se aplicó aquí una técnica de escenarios RP 8.5 al horizonte de tiempo del 2039. Cuando hablamos de un escenario RCP 8.5, significa que es uno de los escenarios, pudiéramos decir, de los más desastrosos que se pudieran presentar en el futuro,
debido a que en este momento no estamos realizando o estamos trabajando o se está sí, trabajando esos datos bajo bajo el supuesto de que en este momento no se está haciendo ninguna acción para modificar las condiciones, para mitigar los efectos del cambio climático en el futuro inmediato. Entonces, bajo ese supuesto, se trabajó el escenario RCP 8.5. Esto nos llevó a una proyección a partir de lo que es el escenario actual, a obtener un escenario cercano al año 2039, y a partir de esto se hizo una delimitación de áreas con potencial agroecológico bajo escenarios de cambio climático al horizonte cercano del 2039, que obviamente el modelo nos permite hacer una proyección al año de 2070, al año 2090, pero pues también consideramos de que aquí lo que requerimos era un horizonte más cercano, pues para todavía darnos la oportunidad posiblemente de ver esos resultados. Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Habiendo comentado esto, ¿qué fue lo que se obtuvo a partir de los resultados del primer objetivo? Bueno, pues vamos a la siguiente lámina. Estos resultados ya forman parte de esta primera investigación que ya fue publicada en la revista de agroproductividad en el 2021, y que consistió en identificar los puntos críticos de sustentabilidad de estos agroecosistemas de mayor valor económico y hacer una comparación con lo que es la moringa en el estado de Veracruz. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos los cultivos convencionales con un mayor valor de producción en el estado de Veracruz. Aquí nosotros identificamos que los principales cultivos, los que están generando un mayor beneficio económico, es la caña de azúcar, el maíz de grano y los cítricos, la naranja. En cuanto a estos productos, actualmente, bueno, pues eh, nosotros tenemos el primer lugar en lo que es la producción de cítricos, primer lugar en la producción de azúcar y el octavo lugar en lo que es la producción de maíz de grano blanco. Aquí nosotros lo que podemos observar es de que los cítricos con una extensión de superficie sembrada menor a la sembrada en maíz de grano, casi obtenemos el mismo beneficio económico. Sin embargo, lo que es la caña de azúcar sobrepasa a los dos cultivos anteriores en cuanto a lo que es el beneficio económico y, bueno, y con la superficie sembrada de hectáreas, bueno, pues es un poco mayor todavía que la naranja, pero es menor que la del maíz de grano. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos la caracterización. La gráfica anterior se obtuvo a través de la información documental. Esto ya es resultado de lo que es un trabajo de campo, la caracterización del ámbito espacial agroecológico, en el cual este trabajo de campo se hizo con base a la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, en las cuales se evaluaron las tres dimensiones de la sustentabilidad. Por un lado tenemos la dimensión social, por otro lado la dimensión económica y finalmente lo que es la dimensión ambiental. ¿Cuáles fueron los indicadores principales que se evaluaron en la dimensión social? En primer lugar, tenemos la escolaridad de los productores. Con respecto a esto, nosotros identificamos o se logró identificar, por ejemplo, de que la escolaridad de los productores de moringa es mucho más alta en comparación con los productores de naranja, de maíz y de caña de azúcar. Y esto se explica de una manera importante, sobre todo
porque los productores de moringa no se dedican exclusivamente a la producción de moringa, sino que es una actividad alternativa a su giro principal. Pero una de las características que encontramos allí es que la mayor parte de esos productores de moringa en el estado de Veracruz tiene estudios de nivel superior, no así los productores del resto de los cultivos. En cuanto al acceso a la educación, en cuanto a lo que es el acceso a la educación, también sobresalen los productores de moringa, seguidos de los productores de maíz. Y cuando hablamos de acceso a educación es que tan fácil es para la población poder llegar a un plantel educativo. A eso se refiere la parte del acceso a la educación. Y con respecto a los servicios básicos, siempre en este caso los productores de moringa, bueno, pues no tienen el mismo acceso a los servicios básicos porque regularmente viven en regiones apartadas, donde se tienen problemas de energía eléctrica, pero sobre todo del suministro de lo que es agua potable. Esa es una de las deficiencias que encontramos en esta indagación, no así los productores de caña de azúcar y los productores de naranja que están más en la parte de los centros urbanos, en las poblaciones. Por otro lado, en cuanto a lo que es la dimensión económica, el valor económico, el, sobre todo el costo por tonelada de producto, sobrepasa lo que es la moringa, a lo que se obtiene, por ejemplo, de una tonelada de naranja, eh, y lo mismo que sucede también con lo que es una tonelada de maíz y lo que es una tonelada de caña de azúcar. Sobrepasa muy por encima la producción, el beneficio económico en la parte de moringa, y en el rendimiento, bueno, pues ya también se había comentado sobre la parte de lo que es la caña de azúcar y de los cítricos, que se tiene un buen rendimiento por hectárea, no así lo que sería la parte de lo que es el moringa. En cuanto a lo que es la comercialización, una de las características de los productores de moringa es que ellos son emprendedores, han tenido la capacidad de poder integrar su misma cadena de valor, y básicamente tienen la administración de toda la cadena de valor, desde que se siembra la plántula hasta que se transforma y se entrega a lo que es el cliente final. Sin embargo, encontramos que los otros productos, pues no necesariamente son sometidos a un proceso de transformación, sino que se obtienen este, como un producto sin ningún procesamiento, sin ninguna transformación. En cuanto al origen de los insumos, en cuanto al origen de los insumos, bueno, pues encontramos también que la mayor parte de los insumos de todos los cultivos provienen de la parte externa, fuera, en la mayor caso de los casos, fuera de lo que es el estado de Veracruz. Y esto, pues obviamente, aparte de que es un impacto a la economía local, también, como vamos a ver, forma un impacto tremendo en cuanto a la cuestión ambiental. El destino de la cosecha, en cuanto a lo que es el destino de la cosecha, ya los productores de moringa tienen bien definida su cadena de producción y a sus clientes. Sin embargo, los demás están sujetos a lo que es la parte del intermediario. En cuanto a la cuestión ambiental, los productores de moringa no se dedican a lo que es el monocultivo, sino que han diversificado la porción, han encontrado asociaciones con otro tipo de cultivos, que pues que ayudan a esa parte de la diversificación. En cuanto a la preparación de lo que es el terreno, bueno, pues los productores de moringa pues están utilizando pues tecnologías que ayudan a la baja erosión de lo que son los terrenos, por ejemplo,
no así los productores de, por ejemplo, de caña de azúcar, de maíz y de los cítricos. En cuanto a la labranza, la fertilización, hay un menor uso de plaguicidas, de hecho no se utilizan plaguicidas en la moringa en comparación de los otros productores, y, y están utilizando lo que son los biofertilizantes, porque saben que el producto principal de ellos es la producción de hoja y por lo tanto cuidan mucho de que no se contamine con la parte de herbicidas, plaguicidas y otros suministros químicos. El destino de los envases, bueno, pues el destino de los envases, como en el caso de Moringa, ellos están preparando o preparan todos sus bioinsumos, pues realmente ahí no hay mucho desecho que pudiera contaminar. Esa es una de las razones por las cuales el indicador es muy alto, no así en comparación con lo que es el desecho de los envases de los suministros de caña de azúcar y sobre todo la parte de lo que es el maíz. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a esto, nosotros podemos observar en la sustentabilidad general de los cultivos evaluados, es de que en el ámbito tanto ambiental como la parte económica, la parte social y la parte general, el cultivo de moringa está muy por encima del resto de los cultivos. Entonces, aquí la mayor sustentabilidad se encuentra en el cultivo de moringa, seguido, bueno, pues por lo que sería la producción de naranja, la producción de caña de azúcar y en último lugar, lo que se identificó fue el menos sustentable, pues es el cultivo de maíz de grano. Aquí la cuestión está en que, por ejemplo, en la producción de maíz de grano, pues hay una gran, hay una gran cantidad de veracruzanos que se dedican a esta actividad económica, bastante, en comparación, por ejemplo, de los productores de moringa, que son muy pocos. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en este segundo objetivo, también estos resultados ya fueron publicados en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Aquí se determinaron las zonas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa en el estado de Veracruz, considerando los requerimientos agroclimáticos reportados por los productores locales. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta tabla nosotros podemos observar cuáles fueron las variables que de acuerdo a las revisiones bibliográficas eran las variables que inciden sobre el cultivo de moringa y también nos dan unos parámetros que ellos consideran óptimos para la producción de moringa. Entonces, con respecto a lo que es a esta indagación de requerimientos bibliográficos, nosotros identificamos que la temperatura adecuada, con base a la información de estos autores, que la temperatura adecuada para que pueda prosperar con mayor éxito esta planta oscila entre 15 a 27 grados centígrados y un pH entre 6.3 y 7.1 y una precipitación anual acumulada de 297.500 milímetros y una altitud entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar, y los tipos de suelo más favorables son el ubisol, el forcén y el regosol. En comparación, vamos con la siguiente tabla, la siguiente imagen, por favor, la siguiente, aquí. Entonces, la otra, la anterior, vamos a la anterior, la anterior. Bueno, aquí estos fueron los requerimientos que nosotros encontramos con base a la experiencia de los productores. Ellos, y conforme a ese trabajo de campo, porque visitamos varios cultivares,
que se encuentran localizados en la región de la cuenca del Papaloapan, por ejemplo, en la región de lo que es el Sotavento. Nos íbamos al anterior, a la región del Sotavento y a la región capital del estado de Veracruz. Encontramos en promedio, la anterior, ahí, en promedio encontramos que las condiciones adecuadas con base a la experiencia de productores, es que la temperatura se encuentra entre 15 y 32 grados centígrados y un pH entre 6.15 y 7.9. Toda esta información se obtuvo a través de estudios de laboratorio, y que la precipitación anual acumulada oscila entre 894 y 1307 milímetros y una altitud de 10 a 800 metros sobre el nivel del mar, y los tipos de suelo, Pausén y Vertisol. Entonces, al hacer una comparación tanto de los resultados obtenidos de las fuentes bibliográficas y los resultados obtenidos a través de la experiencia de los productores, sí encontramos ciertas diferencias. Nos vamos a la siguiente tabla, por favor. Ahí está. Entonces, fíjense bien, para poder hacer la identificación de las diferentes áreas de potencial agroecológico, nosotros establecimos pues una lista de categorías. Nosotros evaluamos básicamente lo que fueron 5 variables: lo que es el tipo de suelo, el uso de suelo, la precipitación, la temperatura y lo que es la altitud. Entonces, esta categoría de muy alto significa que, que la región o que el municipio cumple con estas 5 variables. Es decir, la categoría de muy alto significa que ese lugar cuenta con las condiciones óptimas para que pueda prosperar el cultivo de moringa. Sin embargo, en la siguiente categoría de muy alto, quiere decir que esa región delimitada únicamente cumple con 4 de 5 variables. Y de esa manera, por ejemplo, lo que es la categoría de muy bajo, eso significa que únicamente se cumple con una variable óptima y que el resto, bueno, pues no, no cumplen esos lugares. Entonces, aquí tenemos un comparativo en esta tabla, la anterior, por favor, un comparativo en cuanto a la superficie que se cultiva en el estado de Veracruz, o de, de la superficie disponible para lo que es el cultivo. Bueno, pues obviamente aquí se hizo un descarte de las zonas urbanas, de aquellas regiones o lugares de uso forestal, de zonas protegidas y de cuerpos de agua. Entonces, a nivel estatal, haciendo todo ese descarte de lugares, nosotros identificamos que del 16% de total de la superficie disponible para cultivo en el estado de Veracruz, el 16% cumple con esas condiciones óptimas para el cultivo de moringa, que representan 863,743 hectáreas. Esto fue con base a la información obtenida de datos bibliográficos. Aquí de este otro lado tenemos, de este lado derecho, otro cálculo que se realizó, pero con base a la información de datos proporcionados por los productores. Aquí nosotros podemos observar que hubo un incremento del 2% con base a la información obtenida por productores, que representan el 18% de la superficie total cultivable disponible en el estado de Veracruz, que en total serían 1,008,119 hectáreas. Entonces, bueno, esto
nos llevó a la generación de dos tipos de mapas. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos este mapa que se realizó con base a referencias bibliográficas. Este mapa del lado izquierdo y del lado derecho, el que se obtuvo con información de los productores locales. Aquí en este margen superior derecho podemos ver las diferentes categorías identificadas por colores. En esta categoría de muy alto, nosotros de color un verde muy intenso, verde casi militar, nosotros identificamos áreas que en este momento, que en la actualidad cumplen con las condiciones adecuadas para lo que es la producción de moringa. Y esto lo tenemos en esta parte en estas regiones que están colindando con lo que es el estado de Puebla. Aquí tenemos una gran área. La otra área la encontramos en esta región de la parte del Sotavento y lo que son la región de las altas montañas, y en la parte de lo que sería, lo que es la región olmeca, tenemos también una representación en la parte sur de lo que es el estado de Veracruz. Sin embargo, hay si podemos observar una diferencia con respecto al mapeo que se hizo con base a los datos proporcionados por los productores locales, donde observamos muy alto potencial, un muy alto potencial en la parte norte de nuestro estado, una mayor acumulación de superficie de muy alto potencial y una gran acumulación en la parte central de nuestro estado y otra en la parte sur. Todo esto nosotros lo llevamos a un desglose más completo que podemos observarlo en la siguiente imagen, donde en esta imagen vemos que lo que es el estado de Veracruz se divide en diferentes regiones administrativas. Entonces aquí lo que se hizo fue la identificación de que cuáles son, con base al dato. Aquí es importante recalcar lo siguiente, que esta tabla se hizo con base a la información que se obtuvo de los productores locales, ¿sí? Entonces, hicimos la identificación de los diferentes municipios relacionados con las regiones. De esta manera, por ejemplo, nosotros nos encontramos en lo que es la región capital. En este momento, los lugares que cuentan con las condiciones óptimas de muy alto potencial para que pueda prosperar este cultivo con mayor éxito son los municipios de Actopan, Alto Lucero, Apazapan, Jalapa, Emiliano Zapata, Naulinco, Jalcomulco y Coatepec. Son todo este conjunto de municipios. En tanto, en la región olmeca, si se percatan, aquí únicamente está el municipio de Acayucan. Y vamos a observar principalmente dos, porque hay una diferencia ya cuando se hace la proyección a un escenario cercano del 2039. Entonces, bueno, pues actualmente únicamente la región capital, pues en la región capital se concentra el 9% de la superficie disponible para lo que es el cultivo en el estado de Veracruz. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto nos lleva, bueno, pues a lo que es el objetivo número 3, que es la proyección del estado actual al escenario de 2039. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces, tomando como referencia el estado actual, nosotros hicimos una proyección al año 2039. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, pues se encontró que en esa proyección, bajo un escenario RCP 8.5, bueno, de que en cuanto a lo que es la categoría muy alta, que es básicamente donde concentramos nuestra atención, es que del estado actual del 18.4% al 2039 va a haber un incremento de la superficie del 19.3%. ¿Qué significa esto? Bueno, que este incremento de la superficie para este cultivo al año 2039
tiene como, se basa sobre todo en que hay algunos autores que nos están señalando de que efectivamente en nuestro estado de Veracruz va a haber un incremento de temperaturas y una disminución de precipitaciones. Y estas dos condiciones son las condiciones óptimas para una especie resiliente como lo que es la moringa. Lo que quiere decir que, bueno, habrá más oportunidad para este cultivo en el futuro. Nos vamos a la siguiente. A partir de todo esto también se hizo nuevamente lo que es el mapeo de aplicando lo que es este modelo general global o de circulación y se obtuvo lo siguiente. Hacemos una comparación del estado actual con lo que es el estado futuro y nosotros aquí estamos observando leves diferencias, pero las diferencias más marcadas las vamos a ver en la siguiente tabla. En la siguiente tabla, donde aquí ya encontramos nuevamente con la tabla del estado actual, pero también si podemos observar, existen nombres de municipios que tienen una cruz. Esto significa que son los nuevos municipios que en el tránsito al 2039 se van a incorporar a esos municipios que en este momento ya cumplen con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en el caso, yo les comentaba hace un momento sobre la región capital, aquí se va a unir lo que es el municipio de Tepetlán y en el caso de la región Olmeca, que es la parte sur de nuestro estado, se va a unir lo que es San Juan Evangelista. Entonces, de esta manera podemos observar también de que va a haber una tendencia al incremento de superficie por los diferentes municipios que en algún momento pueden caer en esas condiciones de decremento de precipitación y un incremento de temperatura. También se habla de que ese incremento de temperaturas y baja de precipitación viene del sur hacia el norte, lo que quiere decir que la mayor parte del aumento de temperatura y baja precipitación nos viene desde la parte sur de nuestro estado veracruzano y en la medida de que va transitando hacia la parte superior, bueno, pues las condiciones también van a cambiar, sobre todo en la parte norte donde va a haber un decremento de temperatura y un incremento de precipitación. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, de manera general podemos decir que, que en el estado de Veracruz cuenta en este momento y en el futuro puede contar con las condiciones adecuadas para lo que es el cultivo de este producto de moringa y que puede ser una alternativa también para la producción para poder añadirle a, a los cultivos que actualmente se están haciendo. En la parte de lo que es las cuestiones de regionalización, aquí, bueno, pues si únicamente nos abocamos todavía a la parte de la categorización de muy alto potencial, pero pues obviamente tenemos que trabajar más en conocer o ahondar más aún sobre las otras categorías que en este caso nosotros no la tocamos. Aquí es importante también señalar de que se ha obtenido toda esta información y que en este momento esto ha dado pie a continuar con otras investigaciones, sobre todo en la parte del desarrollo de tecnologías, pues sobre todo de bajo costo, que puedan estar al alcance de los productores. En este momento nosotros estamos trabajando en conjunto con los productores de moringa del estado de Veracruz en lo que es el desarrollo de tecnología para lo que es el deshidratado de la hoja, también en lo que es el diseño de sus canales de comercialización, en lo que es la parte del testeo y las cuestiones sensoriales de su producto, como una forma de agregarle un mayor valor al, al producto final, con el propósito también de que se aperturen los mercados
una mayor cantidad de mercados, porque en cuanto a esto, una de las cuestiones que nos topamos con los productores locales es que el producto eh, tiene clientes en el extranjero, pero las condiciones que ellos están requiriendo, sobre todo para que puedan solicitar una mayor cantidad de unidades debido a las normas ambientales. Bueno, pues en este momento, debido a sus limitaciones económicas, ellos no podían tener acceso a esos mercados, como algo, como las cuestiones de lo que es el empaque, como las cuestiones también de la parte de los estudios bromatológicos, que la mayor parte de los productores no lo maneja. Lo mismo también la de darle una solución a la gran cantidad de suministros de suministros que provienen de fuera del estado de Veracruz, que hace que la cadena de suministros se alargue, y por lo mismo, debido a que es una cadena de suministro muy larga, hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se trabajó con ellos fue la reducción de esa cadena de suministro, sobre todo en la parte de la elaboración del empaque, que en nuestro estado de Veracruz, pues no teníamos proveedores. Pero ya todo eso se está subsanando, y cada vez, bueno, pues estamos viendo resultados positivos en esta interacción de la parte de la academia con la parte social, con los productores, y también la capacitación que se le ha estado dando a ellos, sobre todo en lo que es el uso y el manejo de esta nueva tecnología. Seguimos desarrollando proyectos de tecnología en beneficio tanto de estos productores, pero también hemos identificado otras cadenas de valor importantes, en el entorno de nuestras instituciones educativas, y en este momento nos estamos dirigiendo con ellos para establecer las alianzas para lo que es el desarrollo de tecnología de bajo costo para ellos, para que puedan agregarle un mayor valor a sus productos provenientes del campo, pero que a su vez también ellos puedan obtener un mayor beneficio económico, y sobre todo que se logre una mayor participación de la población, de las familias, y sobre todo de la incorporación de las mujeres a estas cadenas de valor, que para nosotros es fundamental, porque estamos convencidos de que no basta nada más con hacer un análisis de la realidad, sino implementamos acciones tendientes a hacer una modificación de esto. Y en esto seguimos trabajando. Bueno, pues esto es lo que les traje la tarde de hoy, y y ya, bueno, aquí la doctora Marisa Pérez Tirado ya nos dirá si es el momento también para la parte del, de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Así es, como bien lo menciona, podemos abrir ahora un espacio para dudas, preguntas que pudieran tener los asistentes. Entonces, no sé si quieran levantar su manita virtual o hacerme saber. Adelante, doctor Rogelio. Muchas gracias, doctora. Pues antes que nada, doctor Juan Manuel, felicitarlo y agradecerle mucho por estar aquí con nosotros. Un trabajo sumamente interesante. Es una lástima que la difusión igual no haya llegado a las áreas aquí también de agronomía, biología y esto de la UV, porque estoy seguro que hubieran estado encantados aquí varios colegas de las distintas regiones con esta investigación pues tan bien realizada, con todo este rigor metodológico que pues se ve aquí pues muy bien aplicado, y sobre todo para nosotros en un área distinta que también nos abre muchas perspectivas, ¿no? de la aplicación pues de la investigación que hacen precisamente en áreas como las que usted domina. Y en ese sentido, una pregunta un poquito más técnica, de una parte que me llamó mucho la atención, acerca del modelo de RCP-8 para generar estos escenarios que, pues que entiendo que es para
pues bueno, distintas estimaciones alrededor del efecto invernadero y demás, ¿no? Ujú, Esto nos claro. podría, o al menos a mí me hace mucho interés, profundizar un poquito más en él. O sea, primero por un lado, ustedes con qué hacen este tipo de estimación, o sea, qué tipo de software. Y segundo, cuál es el modelo que hay detrás de este generador de escenarios que utilizan ustedes, porque a lo mejor hay cosas muy similares a los que usamos en esta área, o a lo mejor Ujú. este que ustedes están utilizando pueda tener muchos elementos que también a su vez en el área, por ejemplo, financiera, que es la que nosotros utilizamos, pudiera ser interesante pues tener algún tipo de analogía con, si es que a lo mejor hay una diferencia fuerte en el modelo detrás, ¿no? De este generador, sin Claro, entrar en demasiado detalle, porque sé que llevaría más, pero para tener al menos una idea general, ¿no? muy bien. Muchas Fíjense gracias. bien, estos modelos, hay todo un conjunto de modelos que se pueden aplicar para este propósito, pero este modelo de circulación general que nosotros aplicamos fue el que se recomienda y es el que ha obtenido un mayor beneficio, sobre todo en los estudios realizados en México, no tan solo para los escenarios aquí de las cuestiones de moringa, también se ha aplicado en otro tipo de escenarios para otros cultivos. Este es el más recomendable por los valores más cercanos pegados a la realidad en comparación al resto de los modelos que se tienen. Esto ya ha sido bastante probado en nuestro país y por lo tanto fue el que nosotros decidimos también el hacer uso de ellos. Estos modelos se alimentan de diferentes datos provenientes, bueno, pues de diferentes fuentes, como ya habíamos comentado. Por ejemplo, para los escenarios, en este caso particular de lo que es la moringa, bueno, pues se alimentaron o se creó una base de datos con, el tipo de suelo de los diferentes municipios del estado de Veracruz. Lo mismo, se hizo la identificación a través de datos abiertos de cuáles son las superficies y cuál es el uso de suelo que se les da. Yo les había comentado hace un momento de que para poder hacer todo este mapeo se hizo un descarte de ciertos lugares. ¿Como qué lugares se descartaron para este mapeo? Bueno, pues las zonas urbanas, las que tienen un uso forestal, lo que son los cuerpos de agua, por ejemplo. Este, Esos lugares no se consideraron. Por lo tanto, únicamente nos quedamos con los espacios que descartaban este tipo de uso de suelo, todo lo que son las zonas urbanas, los cuerpos de agua, zonas protegidas. Ese fue un dato, además. La otra es hacer una identificación del, con base a información de datos abiertos también sobre los niveles de precipitación. Esa fue otra variable que nosotros consideramos, así también como las temperaturas que pueden, que se presentan en los diferentes lugares de nuestro estado y también a qué altitud se encuentran. Esas 5 variables son fundamentales particularmente para este producto de moringa, porque son las que pueden definir si va a prosperar con éxito este cultivo o de plano, pues no hay mucho que hacer por ahí. Bueno, entonces toda esa información, toda esa base de datos se procesó a través de lo que es un sistema de información geográfica. En la actualidad, tanto hay programas libres como también de licencia. Entre los que tenemos de los programas libres es el QGIS. Es el QGIS que es una, una herramienta importante de acceso libre para poder hacer todo este tipo de actividades y no tan solo de esas cuestiones, también podemos identificar, por ejemplo, hacer la identificación del el conteo, por ejemplo, de flora o de fauna en una superficie. También podemos hacer la parte de lo que es la identificación
por ejemplo, del nivel de industrialización en una superficie y dividirlos por áreas, clasificarlas. Entonces nosotros utilizamos para todo esto, fue lo que es el QGIS, tanto para poder determinar lo que es el escenario actual como para poder hacer una proyección a lo que es los escenarios futuros. Es una herramienta muy bondadosa, bastante amable, pero bueno, pues como todo el desarrollo de la habilidad, pues va a depender del número de horas que nosotros le dediquemos a lo que es el uso y manejo del QGIS. Pero sí es mejorable. Obviamente el ArcGIS es un software con licencia que tiene más aplicaciones, pero bueno, pues el acceso también a la licencia, bueno, pudiera ser una limitante, ¿no? Este Pero QGIS que sí, dice, digamos, sería la versión alternativa al ArcGIS, pero en libre. exactamente, Vale, así vale. en libre. Y eso Muy bien, continuamente se está actualizando, muy bien. sí. Pues le agradezco mucho, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente, muy amable. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Eh, bueno, yo tengo una pregunta, doctor. Usted nos mencionaba que actualmente pues ya se cultiva este tipo de moringa en el estado de Veracruz y mi pregunta era si con base en los resultados de su estudio coincidieron las regiones con lo proyectado en su estudio Sí, ajá, platíquenos un poquito sobre eso. sí, mire, comercialmente el cultivo de moringa es muy joven en el estado de Veracruz. Tendrá aproximadamente lo que es una década, pero se han intensificado los estudios sobre las propiedades de moringa a partir de los descubrimientos en laboratorio. En este momento, en el estado de Veracruz, tenemos 4 productores principales, ya con su marca desarrollada, con los que estamos trabajando. Estos productores los encontramos a 2 productores en la región de la cuenca del Papaloapan. Tenemos a otro productor en la región de Sotavento, en Soledad de Doblado, y aquí en la región capital, en lo que es el municipio de Emiliano Zapata. Y justamente, si ustedes se percataron en la presentación, dentro de lo que es la región capital se encuentra Emiliano Zapata. Dentro de lo que es la región de Sotavento, que también está en esa tabla, coincide también con lo que es Soledad de Doblado, y en el caso de la región del Papaloapan, lo que es Cosamaloapan y Tierra Blanca se encuentran de esta clasificación. De esos lugares con muy alto potencial agroecológico, sí coinciden, sí. Entonces, pero ellos, como les había comentado, son productores que su giro principal no es lo que es la producción de moringa. Los espacios que tienen dedicado a lo que es la moringa son muy reducidos, que pueden ir de media hectárea hasta 1 hectárea. Sin embargo, el ingreso económico eh, por el beneficio económico obtenido al hacer un procesamiento principalmente de la hoja, pues es muy alto en comparación los resultados económicos del cultivo de la caña de azúcar, de cítricos, entre otros. Uh-huh. Sí encontramos esas coincidencias. Y en el futuro Excelente. se van a incorporar más municipios, más municipios. Uh-huh. Me imagino que sí, dado que pues sí se proyecta que es próspero económica y sustentablemente, ¿no? Sea muy Sí, interesante, doctor. esto sería una gran alternativa. En lo que es en algunos lugares de África ha sido una bendición de ellos porque ha solventado el problema de hambruna. Y aquí en nuestro país, bueno, pues se puede trabajar, se puede tener el traspatio y de ahí pues se tiene una fuente muy rica de nutrientes para el consumo de la familia. Infortunadamente la difusión y la promoción de esta especie aún no es muy conocida y se tiene que trabajar más como una opción más, como una alternativa.
así como lo están haciendo los productores. No es su giro principal, pero por ahí tienen un espacio para este cultivo. Ujú. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes? Bueno, yo solamente lástima que no estuvieron todo el equipo de los sustentables de nuestra institución aquí con todo esto. Hubiera sido muy, muy bueno que hubieran escuchado todo esto. Pero bueno, lástima. Se pudiera generar otra oportunidad. Estamos desarrollando tecnología de bajo costo con los principios sustentables para ponerle al acceso de los productores locales, productores de setas, productores de mango y los productores de moringa. Posiblemente por ahí pudiéramos coincidir también. Así es, esperemos que en el futuro se genere otra oportunidad para que siga difundiendo los resultados de sus investigaciones, doctor. Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios al respecto, no me queda más que agradecerle nuevamente, doctor, por su disponibilidad en este espacio y me voy a permitir leer este reconocimiento que se le va a hacer llegar próximamente, y dice así: la Universidad Veracruzana otorga la presente constancia al doctor Juan Manuel Carrión Delgado por haber impartido la conferencia Sustentabilidad y Potencial Agroecológico de Moringa oleífera ante escenarios de cambio climático en Veracruz, México, en el marco del ciclo de conferencias webinars del Cuerpo Académico Financial Research Group, el ICE Veracruz Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, México, 21 de marzo del 2024. Firman al calce el doctor Luis Alberto Delfín Beltrán, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, y el doctor Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, coordinador del Cuerpo Académico Financial Research Group. Le agradecemos su participación. Y bueno, esperamos coincidir en otra ocasión más adelante. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.